que usted hace de el papel que la policía cumplió como un protagonista o como un antagonista en el 2020. Sí, digamos que haciendo una revisión general de lo que fue este año, del que veníamos, digamos, de todo lo que había sido el anterior con el 21N, este fue un año que, digamos, se vivió muchísimo la tensión entre la movilización social y cualquier forma de protesta y la policía. Que además podemos hacer como un resumen rapidísimo. Empieza, el primer gran encontrón fue ese primer motín o intento de motín que hubo en la cárcel Modelo y que dejó a 24 privados de la libertad muertos y casi un centenar hospitalizados por acciones en ese momento del IMPEC, por disparos del IMPEC. Luego vinieron todos los trapos rojos de la gente que quería salir, digamos, a tratar de conseguir comida, de trabajar y que fueron reprimidos también. Luego vino, si seguimos con esas, digamos, como con esos encuentros de la policía y la población, también llegó el pico y género, que generó un montón de conflictos entre la población trans principalmente en Bogotá, con la policía, que digamos, esta fue una medida que se tomó en Bogotá y que digamos, creo que el resultado fue bastante fracasado, como lo fue también en Perú y como lo fue en todos los otros lugares, se intentó implementar porque generó, digamos, como una excusa para vulnerar a una población que ya de entrada es bastante vulnerable. Eh, Después vieron los desalojos, principalmente creo que uno de los más sorprendentes fue los de Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar, esto fue ya en mayo, donde también hubo unas formas de presión muy fuertes por parte de la policía. Y luego vino como momentos de relajación, ¿no? Que fue ese día sin IVA en el que cuando no podía salir nadie, el que salía le ponían 1 millón de pesos, de repente todo el mundo pudo salir de vuelta. Y de ahí brincamos a septiembre, que fue ese mes eh, tétrico en términos del derecho a la protesta, cuando luego de que asesinan a Javier Ordóñez, la población se echa a las calles a protestar justamente por la violencia policial y al menos 13 personas resultan muertas en Bogotá y en Soacha por disparos de la policía, por acciones muy irregulares de la policía. Cuando sucedió esta noticia, nosotros hablamos mucho que durante las jornadas de manifestaciones y de protestas del año pasado, la discusión siempre fue qué tan mal estaban usando el SMAT, por ejemplo, sus armas no letales. En el caso del 9 y 10 de septiembre, la discusión desafortunadamente es que también la policía usó sus armas letales. Luego vino la Minga, donde también hubo muchísimos encuentros, pero digamos que sí fue un año, y bueno, y el 21N que fue más bien apagado, y el 25N donde no hubo mayores incidentes. Durante todo eso también podemos o encontramos muy claramente un recrudecimiento de violencia policial hacia la prensa. Nosotros mismos tuvimos 2 incidentes que de hecho los comentamos acá en este programa, pero conocemos de muchísimos colegas que recibieron no solo violencia física, sino más que les decomisaron material. Que hubo muchísimos tipos de presiones durante esta pandemia en contra de la prensa. Entonces, pues sí, sí fue un año en el que nos tuvimos que enfrentar a cubrir una policía que estaba un poco desbordando sus obligaciones y sus capacidades. ¿Será posible que después de este año 2020 se pueda establecer nuevamente una especie de contrato entre la población civil y la policía? Yo creo que es muy, muy incierto que pueda ocurrir. Uno podría haber pensado que lo que sucedió en el 21N y lo importante que fue en términos culturales o el impacto cultural que tuvo un caso como el de Dylan Cruz, pudo haber marcado una nueva relación entre la autoridad y la población. Sin embargo, pues eso que pensábamos que podía suceder no sucedió. Por supuesto, pues la pandemia recrudece todo tipo de tensiones. Eh, entonces es difícil lo que ocurrió con la Corte y con la sentencia de la Corte, pues es un asunto histórico, pero al mismo tiempo es también un poco un sinsabor extraño que una Corte tenga que salir a decir, venga, dejen salir a la calle, eviten dispararles con armas que pueden matarlos. Entonces es una gran incertidumbre lo que pueda pasar. Yo creo que sí, esa relación y todo lo que ocurrió a lo largo del año sí produjo mucho miedo, que se puede explicar, por ejemplo, en la escasez del 21 de noviembre, de lo que ocurrió el 21 de noviembre, que en realidad fue el 19, el 20 y el 21,
que no congregó a mayor cantidad de personas. Por supuesto que está el COVID, pero creo que también había miedo de lo que podía ocurrir. Entonces es difícil animarse a pensar qué puede cambiar después de este año, pero definitivamente los ojos sí cada vez están más puestos sobre la acción de la policía, y creo que también hay como una conciencia mucho más clara de la sociedad de hasta dónde puede actuar la policía.